¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes y, como siempre, tenemos un personaje referente en el Estado. En esta oportunidad vamos a conversar con la profesora Débora Velázquez de Valecillo y con ella vamos a conversar para conocer más acerca de su vida, una referente desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista académico y, bueno, con luchas muy amplias desde el año 2007 al frente de la Asociación de Profesores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y actualmente está allí encabezando este importante gremio. Bienvenida, profesora. Gracias por el espacio y por permitirme compartir lo que es mi vida con la audiencia, cosas que a veces no se saben, que a través de este espacio podemos compartir. Profesora, háblenos acerca de cuándo nació y en qué sitio y, bueno, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban. Sí, en este momento es como que importante hacer ese recordatorio, porque yo nací en el exilio. Nací en Bolivia, mi papá era dirigente estudiantil en la Universidad de Mérida, Armando Velázquez Mago, médico. Fue a Bolivia porque estaba acá la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Allí conocí a mi mamá estaba en Argentina estudiando arquitectura, llegó a unas vacaciones en Bolivia, conoció a mi papá y eso fue amor a primera vista, como ella siempre lo refería. 15 días duraron de amor. Se casaron, yo nací allá en La Paz, Bolivia, luego regresé muy pequeña, soy venezolana. Mi papá, por supuesto, por el derecho a la sangre, soy venezolana por nacimiento. Me inscribió inclusive en la Embajada de Venezuela, allá en Bolivia. Mi partida de nacimiento está inserta en los libros de Santa Rosalía, Caracas. Entonces, a veces la gente se enreda. Bueno, ¿cómo es esto? Entonces, tengo que explicar todo, decir, hacer la referencia. Nací en un hogar lleno de amor, feliz. Una hermana, nos decimos cariñosamente babitas. Mi hermana Nelly. ¿Se llevan cuánto? Un año y 3 meses. Es poca la diferencia. A veces eso a ella no le gusta que le digan, a veces piensan que ella es la mayor porque ella es más seria. Yo soy menos seria que ella. Yo soy la mayor. Luego Nelly nació aquí en Barquisimeto. Mi papá regresó acá en plena dictadura todavía a la medicatura de Sarare, Simón Plana. Y de verdad que a pesar de haber muerto mi papá tantos años, murió en el año 68, 62, tiene un recuerdo tan importante en esa población porque él entendió lo que significaba ser médico. Ser médico y además político significaba servicio. Y en esos pequeños años que estuve allí en Sarare recordaba que, por ejemplo, se iba a sentar a la mesa, tocaban la puerta de la medicatura para requerir los servicios y se olvidaba de comer y salía a atender. Y se iba muchas veces en mula a los caseríos. No habían las facilidades que hay de medios de comunicación en este momento. Y para nosotros, tanto para Nelly y para mí, ese ejemplo de vida fue bien importante. Y mi mamá, esa compañera permanente. En una casa llena de amor, una casa donde se practicaba el servicio, la caridad, la tolerancia. Entonces es imposible ser diferente a eso. Yo creo que eso nos marcó, esa hoja de vida nos marcó ese momento de una manera muy especial, y tanto Nelly como yo en los espacios que nos hemos desempeñado siempre tenemos presente ese ejemplo de vida. Imposible hacerlo diferente, porque fueron testimonios gratificantes, además por lo que decía. Tantos años he muerto y quiero hacer esta referencia porque todos los años, los 27 de agosto, le hacen el funeral a mi papá, el pueblo de Sarare. De hecho, cuando él muere, pues pide la población que la medicatura rural lleve el nombre de mi papá. Y se hizo el busto, fue la artista plástica Nelly Soteldo, amiga de la casa, y de verdad que fue un diseño espectacular, donde reflejaba esa serenidad que tenía mi papá. Y luego cuando el pueblo se entera de que van a hacer el hospital, pues comienza la lucha, porque ellos querían que el hospital de Sarare, un hospital mucho más grande, con otras características, también llevara el nombre de mi papá. Y fue en este periodo político. Y se reconoció la labor, porque además que el pueblo se embraguetó y estaban dispuestos a todo si no llevaba el hospital el nombre de mi papá. Entonces, esos recuerdos imposibles dejarlos atrás. Yo creo que esa siempre ha sido la luz que va a iluminar ese camino que estamos transitando tanto Nelly como yo. Por supuesto, mi mamá luego le toca enfrentar lo que significa la viudez fuera del país natal. Pudo haberse ido, ser más cómoda y tranquila, irse a su país, no iba a pasar trabajo. Sin embargo, decidió quedarse en Venezuela, decidió querer a Venezuela.
y decidió desarrollarse profesionalmente aquí en Venezuela. No terminó la carrera de arquitectura por ese romance así flecha que tuvieron de 15 días, se casó, tuvo que interrumpir sus estudios y venirse acá a Venezuela, y luego de morir mi papá es que ella inicia todo lo que significa la reválida de sus títulos. Allí en Bolivia se sale bachiller en Ciencias y Humanidades, hace la equivalencia, comienza a estudiar en mejoramiento profesional, obtiene el título de profesora y a trabajar muy duro para darle a sus muchachitas, como siempre nos decía, lo que necesitábamos, que nada nos faltara. De verdad, esos momentos de vida imposible no recordarlo. A veces no tenemos la fortaleza como necesaria para asumir que no están con uno. Sin embargo, lo entendemos, que es parte del proceso de la vida y que, bueno, tenemos que seguir adelante. ¿Qué cree, profesora, que usted sacó, qué características de su papá y qué características específicas de su madre? Sí, ese compromiso que siempre mi mamá manifestó, o sea, siempre lo que se disponía lo lograba, esa fuerza, ese no rendirse, ese a pesar de las dificultades seguir adelante. Y yo siempre se lo refiero a los hijos. Yo le digo, yo tengo tanto que agradecerle a mi mamá, porque ella pudo haberse ido y, bueno, educarnos allá en otro país, y sin embargo se quedó aquí sola con nosotras dos. Era más que una mamá, era una amiga. De hecho, compartíamos tantas cosas que éramos así como tres hermanas inseparables. Y bueno, cuando tuvo que partir, de verdad que nos afectó bastante. Sin embargo, sabemos que está donde está, mirándonos, protegiéndonos y siempre iluminando. ¿Cree que quizás por esa, digamos, esa personalidad que tanto le atrapó a usted y que le influyó, de alguna manera también entonces la profesión que decidió usted tener en la vida? Yo inicialmente, cuando era chiquita y veía a mi papá ese trabajo que realizaba, yo decía que iba a ser doctora. Y de hecho recetaba y oía a mi papá y pues un dolor de cabeza y buscaba las pastillas. Sin embargo, cuando fui creciendo veía que era una profesión de mucha responsabilidad porque eran la vida de los demás. Y no me sentía con esa fortaleza como para ver que alguien se tenía que ir porque tenía que irse, no sabía cómo enfrentar eso. Luego empecé un poco inclinándome a lo que era la parte humanística. Y en esa área humanística, pues estudiando ya en bachillerato, recuerdo que tenía una profesora de historia que daba con mucha pasión las clases, y yo la veía y me veía en ella y veía que mi mamá trabajaba también en eso, y decidí estudiar ciencias sociales, mención historia. Y de verdad que la educación es una de las áreas donde uno presta un servicio integral, porque no solamente es la parte del conocimiento, es orientar, es modelar, es tratar de que eso que va a salir de allí salga impecable, de manera tal de que pueda ser un profesional exitoso, que es en todo caso lo que nos interesa, y que pueda asumir responsabilidades el día de mañana. Y mi papito y mi mamita coincidieron en ese servicio, porque mi mamá fue creadora de lo que es ICORNE, ICOAL, trabajó en la Sociedad Anticancerosa, heredó la parte política de mi papito. Mi papá fue dirigente de Acción Democrática, y luego que muere mi papá, pues ella se queda en las filas de Acción Democrática. Fue delegada por acá, por el Estado de Acción Democrática. Asumió quizás un rol que no tenía desarrollado, pero lo asumió y hizo carrera política, no ocupando responsabilidades a nivel de lo que significaban decisiones en concejal ni nada por el estilo, pero sí en posiciones que le permitían pues también desarrollar esa condición de dar. Por eso yo lo decía, imposible que seamos diferentes. Bien, profesora Débora Velázquez de Valecillo, con ella vamos a seguir conversando en la próxima parte. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana, y conversando con un personaje referente del Estado Lara, Débora Velázquez de Valecillo, presidenta de APUCLA, la Asociación de Profesores Universitarios, o sea, de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Profe, retomemos un poco ya esa parte de la infancia. Ya hemos conocido un poco más acerca de sus padres y de ese hogar que la vio nacer.
Háblenos de Débora Velázquez, la niña. ¿Cómo fue su infancia después? ¿Qué recuerda de esa primaria, de entrar al sistema formal de educación? Si hay alguna maestra o maestro que de alguna manera usted recuerde, o algunos compañeros por alguna razón. Sí, yo inicié lo que es la vida académica precisamente en Sarares. Y recuerdo que me montaba en los pupitres para comprar tortas de plátano, porque cercano al sitio donde era la escuela, una señora vendía tortas de plátano. De esa infancia recuerdo, era tremenda, bueno, ya lo dije anteriormente, me decían Misia Soga, era inquieta, sacaba provecho de cualquier situación. Fui una niña feliz por ese hogar que tuve, una mamá y un papá de verdad, y damos gracias a Dios por ese regalo que nos dio en la vida. De esa infancia también recuerdo con mucha tristeza la separación de mi papito. Me pegó mucho. ¿A qué edad fue? A 8 años, mucho. Porque era un padre, además de amoroso, compañero. Se levantaba a estudiar con nosotros. A las 5 de la mañana, 6 de la mañana, nos ayudaba. Se bañaba con nosotros, paciente, compañero. De eso me costó mucho. Yo creo que ese momento de vida fue como que perder esa conexión que tenía. O sea, me trajo como no querer hacer las cosas, no distraerme. Luego mi mamá en eso fue un apoyo bien importante, creyó mucho en mí. Inclusive en ese año recuerdo que le dijeron, es posible que pierda el año. O sea, fue triste esa etapa. Sin embargo, por esa fuerza de mi mamá, ese acompañamiento, ese creer en mí, ese estimular, logré arrancar. Sin embargo, todavía lo recuerdo y me dan ganas de llorar. Pero esa etapa fue feliz, triste, pero luego me impuse y salí adelante entendiendo que son procesos de vida que hay que vivir, que lamentablemente no estamos preparados. Estamos preparados quizás para el momento del nacimiento, alegría, pero para esa etapa del desprendernos duele. ¿Ayudó a superarlo también el hecho de tener una hermana casi de la misma edad? Sí, siempre hemos sido muy, muy pegadas. Y luego de la muerte de mi papá, pues más, mucho. Luego también en ese momento de vida tuve una situación con una hepatitis, tuve que guardar reposo, perdí el año escolar porque coincidió con los exámenes y todo eso, y allí Nelly y yo empezamos a estudiar juntas. A partir de ese grado comenzamos a estudiar juntas, nos volvimos a separar en cuarto año de bachillerato. Ella decidió irse a ciencias y yo a humanidades y nos separamos. Pero siempre las hermanas compañeras, siempre éramos las tres, mi mamita, Nelly y yo. ¿Qué compañeros o qué profesores o maestros recuerda de esa etapa tanto de primaria como de secundaria? Increíble, porque mi papá, una de las últimas cosas que hizo, inicialmente fuimos al colegio Federico Froebel. La señora Olga de Pardo era la directora, era una señora boliviana, era una pareja de bolivianos y nos inscribieron. Sin embargo, luego mi papá decide que, por lo que se oía acá en Barquisimeto, el mejor colegio era el Inmaculada. Y mi papá, el último regalo que nos dio en vida fue inscribirnos en el colegio Inmaculada Concepción. A pesar de todo eso, mi mamá nos mantuvo en el colegio. Y recuerdo de esa etapa de la vida también esos compañeros de partido, el doctor Eligio Anzola, Miguel Romero Antoni, eran una familia, cosas que yo creo que es bueno recuperarlas, porque además de compartir un espacio político, también uno debe entrelazarse y apoyarse en momentos de dificultad. Y ellos fueron un gran apoyo, solidarios. El doctor Eligio Anzola inclusive creó una escuela de arte y oficio, porque eso es lo que mi mamá sabía. O sea, antes de estudiar todo, luego de la muerte de mi papá, se inscribió en la escuela de artes y oficios y allí aprendió algunas cosas para ayudarse. Y eso le sirvió para poder desempeñarse en esta escuela de artes y oficios que queda en Brisas de Macuto. Todavía está la escuela allí. Y cómo no recordar al doctor Eligio, a doña Hortensia. O sea, esa parte también uno tiene que valorarla, porque para mi mamá fue una etapa difícil y sin embargo eso le permitió pues salir adelante, ir cumpliendo todas esas metas. Por eso siempre digo que fue una guerrera y se lo decía a los hijos, cómo no recordar y cómo no enaltecer a mi mamita si todo lo que somos fue por ella. O sea, no se rindió, siguió trabajando. Recuerdo el día que hicimos la primera comunión, bueno, un colegio donde uno se codeaba con gente que tenía mucha solvencia, nosotros no teníamos. Mi mamá, sin embargo, se ingeniaba para que no nos faltara nada.
Recuerdo esa etapa que nos daba la mesada y Nelly y yo hacíamos un apartado para darle regalo el Día de las Madres, para que no pasara en blanco. O sea, una etapa de dificultades, pero de mucho crecimiento, de solidaridad, unión, y eso nos fortaleció como familia, mucho. Siendo tan unidas como siempre lo han sido, ¿cómo fue esa decisión de que Nelly agarrara la mención Ciencia y la profesora Débora la mención Humanidades? Eso fue era muy cómico porque las inclinaciones Nelly siempre le gustaban los números. De hecho, nosotros estudiábamos hasta tarde cuando había sido un problema muy difícil. Entonces yo le decía a ella, pero ¿y para qué yo me voy a quedar despierta, babita? Si total yo no estoy haciendo nada. Después que tú lo resuelvas, tú me despiertas y me lo explicas. Y en la parte de sociales, pues yo estudiaba y yo le explicaba a ella. O sea, hacíamos como una alianza ahí de las fortalezas y las debilidades. Bueno, llegó la hora de decidir. Y recuerdo mucho que mi mamita insistía, hija, ¿por qué humanidades? Son pocas las opciones. ¿Por qué no se queda en ciencia, el colegio? Y yo recuerdo que le dije, no, mami, donde va a brillar uno, brilla. O sea, eso es lo que yo quiero. Yo me veo ahí estudiando humanidades. Y nos separamos. Sin embargo, yo estudiaba en el Colegio Santo Ángel de la Guarda y salía primero porque eran menos materias, y me iba para el Inmaculada. Y siempre compartíamos con el resto de las amigas que se quedaron en el Inmaculada. Siempre estábamos unidas. A pesar de que cuarto y quinto año nos separamos, siempre unidas porque siempre estábamos, al salir yo me iba para allá, para el Colegio Inmaculada Concepción. Del Colegio Inmaculada Concepción recuerdo mucho a la hermana Celina. También un gran apoyo, porque mi mamá logró también entrar a dar clase en el Inmaculada. Entonces, claro, estar mi mamá allí, las hermanas que nos apoyaron porque conocían la situación familiar, y fue eso, generar todas esas fortalezas para ser grande, pero grande de corazón. Luego viene el momento de, bachillerato. ¿Qué piensa la joven bachiller Débora Velázquez que debe estudiar en la universidad cuando revisa pues todas las opciones, todo ese abanico de opciones que había? Teníamos, como éramos muy pocas, éramos 15 estudiantes de humanidades, teníamos un grupo, y ese grupo decide, bueno, ¿por qué no nos vamos a Valencia? Vamos a inscribirnos en licenciatura en educación. Bueno, algo de eso porque como yo veía a la profesora Flor Maceo y que me encantaba cómo daba clases, yo decía, bueno, licenciado en educación algo puede permitir ir para Valencia. Sin embargo, ese primer viaje a Valencia fue terrible, porque era la modalidad de agarrar a los nuevos ingresos, pintarles, cortarles el cabello, tuvimos que pegar una carrera para evitar todo eso, fue traumático. El bautizo. El bautizo. Y aparte de la universidad, los baños, yo veía los baños y decía, claro, venir de un colegio para entrar a esa parte era así como un choque muy, muy, muy difícil. Entonces decidí no quedarme aquí en Barquisimeto. Y dentro de Barquisimeto ver qué opciones. No, dije, bueno, si aquí está el pedagógico, profesora, esta historia, es más como directo, más con lo que yo veía del modelaje, me voy a quedar estudiando historia. Bueno, y empecé mi carrera en el pedagógico, licenciada en Ciencias Sociales, mención Historia. Por cierto, mi hijo me preguntó en estos días, mamá, ¿y qué significa eso? Yo le digo, bueno, tú ves ahí una formación integral. Ves psicología, ves sociología, ves derecho, ves antropología, o sea, ves muchísima formación social, moral y cívica, historia, ves muchísimas cosas. Y más o menos eso, mamá, bueno, más o menos eso te permite dar diferentes asignaturas a todos los niveles, luego, por supuesto, ir superando peldaños, formarse en otras áreas, para entonces llegar a donde llegué, que fue a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Ahora, usted tenía en el ADN, digamos, la vocación política. Háblenos de en qué momento comienza a ser esa vocación política también un poco más externa, a proyectarse. Sí, precisamente en el pedagógico. Ahí comenzaron unos movimientos y los profesores se quedaban sorprendidos cuando me veían. ¿Y cómo así? Bueno, ¿y dónde? Claro, porque la gente desconoce a veces la historia, de dónde viene uno. Mi papá nos llevaba chiquita al partido.
Acción Democrática. El partido quedaba aquí, donde queda el Hotel Príncipe, una cuadra antes, había una gran casa, el Partido Acción Democrática. Y mientras mi papá estaba en las reuniones políticas, nosotros estábamos en el partido. O sea, y mi mamá, nosotras dos, o sea, crecimos en el Partido Acción Democrática. Y luego fui tocada para incorporarme al CES de Acción Democrática, ya en mi vida adulta. Empecé siendo la secretaria femenina, con una visión diferente de lo que debían hacer las mujeres en el partido. Fue una experiencia interesante porque yo venía del Ministerio de la Familia, de librar luchas para lograr la igualdad, la participación. Luego fui al secretaria de Asuntos Municipales, luego estuve de secretaria política. Sin embargo, en ese momento yo lo vivía como un momento que era necesario cambiar algunas cosas. Siempre he sido partidaria de bajar, de ir a las comunidades, por ejemplo, me parecía que era interesante que el CES sesionara en un municipio, oír a la gente. Luego, ese capítulo cerró de activismo ya como dirigente y me tocaron las puertas para que me viniera para la Caja de Ahorro, un trabajo de servicio interesante. Y lo cómico de esa experiencia era que yo venía de estar en comisión de servicio en el Ministerio de la Familia, me vengo luego a la universidad, tendría 2 años estando aquí en la universidad, y me dicen, ¿por qué no piensas en la Caja de Ahorro, Débora? No conocía a nadie, a la babita y a uno que otro profesor. Bueno, y empecé a armar mi cosa y a patear los decanatos y a hacer contacto, que me conocieran. Me conocían quizás por lo que era el trabajo en el Ministerio de la Familia. Yo escribía mucho en El Impulso, hacía muchos talleres, daba conferencias, y me conocían por esa parte, pero no por la otra parte. Bueno, y opté para la Caja de Ahorro. Estuve 3 periodos en la Caja de Ahorro, los profesores. ¿Qué años? Eso fue como en el 86, por ahí, 88, 89. 3 años consecutivos, una experiencia bonita. Bien, vamos a hacer una pausa, profesora, para cumplir con los compromisos de publicidad. Al retorno me gustaría que habláramos ya de ese trabajo gremial, porque, caramba, cuando uno entra, por ejemplo, a PUCLA, la Asociación de Profesores de la UCLA, uno ve una galería de expresidentes, la mayoría hombres, salvo la excepción de 2 mujeres. Usted es una de ellas. Me gustaría que habláramos sobre eso. ¿Cómo es mi mamá en mi casa? Bueno, de toda la vida, o desde que puedo recordar, siempre ha sido una mujer soñadora, luchadora, con muchísimos valores que nos los ha inculcado a nosotros. Es una mujer que lucha por lo que quiere y por lo que necesitan los demás también. Es algo que nos ha enseñado muchísimo. Bueno, y algo que quisiera decir, Deborita en casa es sonrisas, es sentido del humor por cualquier cosa, es valores que nos ha enseñado muy bien junto con mi papá. Es también enseñarnos a interesarnos por el otro, por lo que el otro necesita. Es constancia, es tenacidad, es lucha, es valor para enfrentar las situaciones del día a día sin importar qué sea. Y bueno, para mi mami, mami, te admiro muchísimo, eres sin duda uno de mis modelos a seguir por la forma en que batallas cada lucha que te toca, batallas cada reto que tienes. Te amo muchísimo y Elías te manda un besote. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con la profesora Débora Velázquez de Valecillos, presidenta de APUCLA. Profesora, nos decía que, bueno, que la lucha gremial comenzó por la Caja de Ahorro, ¿no? Y estuvo allí 2, 3 años. 3 periodos. 3 periodos, perdón. Luego, ¿cómo surge el aspirar a APUCLA? Además, un gremio que tradicionalmente ha sido encabezado o fue encabezado por hombres. Sin embargo, eso cambió, y cambió de tal manera que usted tiene una antecesora y además usted ya tiene 10 años en el cargo. Sí. Estando en la Caja de Ahorro, en el último periodo, comienzan algunos profesores a decirme por qué no me planteó la posibilidad de venir a la Asociación de Profesores. Bueno, lo estudio, uno hace las evaluaciones y sabe los momentos a los que llega el techo. Ya yo había cumplido 3 periodos, había hecho lo que tenía pensado hacer. Se habían modificado los estatutos, formé parte de la Asociación Nacional de Cajas de Ahorro, fui directivo en representación de la región centro-occidental, estuve al frente de lo que fue la ley de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro. Me pareció interesante estudiar esa posibilidad.
Bueno, la estudié y decidí tomar la opción de venirme acá al gremio. La particularidad de estar acá en el gremio significa que uno también tiene la responsabilidad del Instituto de Previsión Social y del Fondo de Jubilaciones. Eso de una u otra manera me abrió la posibilidad de conocer 3 instituciones y defender 3 instituciones. A veces cuando uno solamente está ubicado en la parte gremial, se centra dentro de lo que es las características de la institución, pero cuando por ejemplo tocan el Instituto de Previsión Social o lo que significan los beneficios que van a dar por convención colectiva, uno tiene información, tiene claridad de conceptos para defender lo que nos corresponde. Cuando tocan el fondo de jubilaciones, el conocerlo desde adentro también nos permite defenderlo. Entonces es una responsabilidad compartida en 3 instituciones, una responsabilidad que de verdad me apasiona. O sea, mi hijo me decía en estos días, el más pequeño que tiene 20 años, que cuánto me pagaba. Yo le digo, nada, hijo. ¿Qué, mamá? Pegó un grito al cielo. No, hijo, nada. O sea, ese es un trabajo que de verdad lo cumplo con la mayor satisfacción, o sea, venir acá, resolver problemas, tratar de involucrarme en lo que es la defensa, sin limitaciones a lo que signifique, sin temores. Yo creo que uno tiene la gran responsabilidad de defender con toda la pasión que sea necesaria al sector que representa, y mi voz siempre estará presente allí. Tengo 10 años en el cargo porque lamentablemente las elecciones de los gremios las monitorean el CNE, no ha permitido el refrescamiento, creo que juegan al cansancio, pero conmigo se equivocaron, porque yo no me canso. O sea, yo mientras esté aquí estaré en la calle, estaré generando opinión, estaré donde tenga que estar a defender los profesores. Lo último que nos pidieron fue modificar los estatutos. Por supuesto, eso lleva todo un procedimiento, está una comisión designada, la comisión se comprometió a seguir trabajando ahorita en vacaciones, a hacer las observaciones que hizo el CNE, incluirlas dentro de los estatuto, llevarlo a asamblea, que la asamblea lo apruebe, luego llevarlo al registro, que el registro acepte la modificación y luego transitar el camino de lo que significa el cronograma electoral, presentarlo al CNE para que el CNE autorice las elecciones. Pero creo que es una actividad que en este momento tiene que comprometernos a todos. Yo creo que tenemos que ser la voz cantante de lo que significan estos espacios y de los sectores que representamos a nivel profesional, no solamente los universitarios, todos los gremios. Yo creo que nosotros más que nadie estamos en la responsabilidad de elevar nuestras voces para exigir un cambio y una transformación, porque definitivamente ni los profesionales ni los ciudadanos venezolanos merecemos vivir como estamos viviendo. En todos estos años de lucha, porque hay que ver que la lucha gremial tiene muchas insatisfacciones y quizás pocas satisfacciones. La satisfacción es de que uno está entregándose con compromiso, ¿no? Pero no siempre, por supuesto, eso genera la simpatía de muchos. ¿Qué momentos especiales usted recuerda que fueron particularmente duros en esta larga jornada gremial? Ha sido duro, por ejemplo, el tratar de, en las reuniones de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, querer hacer un análisis de perspectivas diferentes. Desde perspectivas diferentes porque anteriormente se activaban acciones que eran oportunas para el momento histórico que se vivía, pero no para este. Entonces, querer decirlo, querer lograr que lo acompañen a uno, a veces lo acompañan, otras veces no, es duro. Entonces, eso a lo mejor significa que te etiqueten de que tienes aspiraciones. No, yo creo que eso está por debajo de cualquier cosa. Yo creo que lo importante es tener la claridad necesaria para hacer los análisis. Dura a veces esas críticas que uno recibe, desconsideradas. A veces las considero porque es mucho el tiempo que uno entrega. A veces yo sé a la hora que llego, pero no a la hora que salgo. El desprendimiento que significa no invertir tiempo a veces en la familia, porque lo estoy invirtiendo acá. Reclamos de la familia, porque la familia reclama. Mi hijo menor me dice, mamá, ¿y hasta cuándo? O sea, ¿por qué no haces otras cosas? El tiempo que a veces la misma familia dice, pudieras hacer otras cosas y tener ingresos adicionales. Pero esa parte ya yo la he logrado como que suavizar porque entienden que esto es lo que me gusta hacer. La otra parte, respeto a veces las opiniones, a veces opiniones duras. A veces uno en asambleas oye cosas que uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque dentro de todos estos procesos de decisión uno tiene que tener la responsabilidad de darle la direccionalidad, acciones que sean de verdad acciones
oportuna y encajadas al momento histórico. A veces el discutir un paro indefinido, entonces uno tiene que analizar a quién le hacemos el favor con un paro indefinido cuando inmovilizamos a las universidades, a quién le estamos haciendo el juego. Cosas como esas tiene uno el deber y la responsabilidad de analizar. Entonces a veces no entiende la gente que a veces tenemos radicales de ambas partes. Entonces tengo los radicales de este lado y los radicales del otro lado. Por ejemplo, en una oportunidad me pareció también duro que yo salí en una última movilización con una franela blanca y un profesor salió, por supuesto, del representante del gobierno a decir que yo estaba haciendo campaña política. Yo nunca he negado mi filiación política, siempre la he defendido, además con orgullo, porque vengo de una familia adeca y con un ejemplo político de servicio. Entonces yo nunca voy a negar mi condición y la franela blanca yo tengo libertad de colocarla, pero yo no voy a mezclar una cosa con la otra. En eso he sido muy responsable porque yo represento a todos los profesores, pero no voy a negar mi filiación política. Profesora, ¿qué ha significado para usted, digamos, como persona, el ir creciendo desde el punto de vista de lo que es la lucha gremial y en el ámbito profesional y a la par ver también que su hermana casi melliza, o sea, porque han crecido, han estudiado juntas y todo lo demás, también ha venido alcanzando posiciones muy importantes al punto de que en este momento que estamos conversando es la vicerrectora de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, pues, que es la universidad pues por excelencia aquí en el estado Lara? Agradecida de todas las oportunidades que hemos tenido, a esa formación que recibimos, a ese ejemplo de familia, a ese acompañamiento que a pesar de que mi papá estuvo muy poco tiempo con nosotros, pero nos dio esa esencia de vida y por supuesto todo ese acompañamiento que nos dio mi mamita. Yo creo que tenemos que sentirnos satisfechas de poder escribir esa historia, cada una en su área. A veces a mí me dicen, bueno, profesora, pero ¿por qué no se va a un cargo a la universidad? No, es que eso no me llama la atención. A mí me llama la atención esto. Me llamó la atención estar en el Ministerio de la Familia, me ayudó mucho. Me llamó la atención estar en la CONACUI, en la Comisión Nacional contra las Drogas, estar en la Dirección de Desarrollo Social. Esa es la pasión para mí. Y la actividad que Nelly desempeña es la de ella. Y nos respetamos. Yo recuerdo mucho que también fue duro cuando yo comencé a pensar en la posibilidad de venirme a la asociación, que esos críticos que no son compasivos, que no tienen misericordia, decían que cómo Nelly la vicerrectora y yo presidenta del gremio, que eso no, la gente a veces no entiende. Qué bueno, porque así como es más fácil lograr acuerdos, menos dificultad, porque además ella entiende mucho qué significa ser profesor y está consciente que a los profesores nos están negando muchas cosas. Entonces qué bueno tenerla a ella como aliada allí. Eso, gracias a Dios, no le dio cabida a mucha gente y votaron por mí y aquí estoy. Además, ninguno de los dos cargos fue electo a dedo. Así, no fueron dedocráticamente, fue con democracia. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir ya para la parte final de esta conversación en 60 minutos con José Luis Yepes, con la profesora Débora Velázquez de Valecillo. Hola, buen día. Bueno, como es Débora en casa, mi mamá en casa es sinónimo de alegría, de paciencia, de picardía. Mi mamá en casa siempre tiene algo bueno para decir de las personas o de las situaciones. Mi mamá también es fe, siempre ve el lado positivo de las cosas y nos ha enseñado lo importante que es los valores cristianos para afrontar la vida. Mami, aprovecho este video para darte las gracias por siempre estar para nosotros, por ser incondicional, por tu lucha diaria, por tu ejemplo de vida, para decirte lo orgullosa que estoy de ti, por cómo afrontas cada situación con mucha humildad y entrega. Te amo, mami. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes conversando con Débora María Velázquez de Valecillo, presidenta de APUCLA, la Asociación de Profesores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Profe, en esta parte nos gustaría hablar sobre, conocimos su infancia, su crecimiento, su adolescencia, su etapa universitaria, pero la parte familiar, ¿cuándo llega el amor a la vida de la profesora Débora Velázquez? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron viniendo los hijos para conformar un hogar? Háblanos sobre esa parte. Sí, tengo 4 hijos, 3 hijas hembras y un hijo varón. Mi esposo es médico veterinario, profesor universitario, también de acá de la UCLA, jubilado. Mis 3 hijas, 2 son abogadas, la hija menor es ingeniero agroindustrial y el hijo menor está estudiando gerencia agroindustrial. Nosotros un poco reproducimos a nivel de familia eso que yo recibí
Y mi esposo entendió que, por ejemplo, a nivel de familia es muy importante la comunicación, el respeto. No fuimos padres de esos impositivos, democracia familiar, donde les permitimos que ellos expresen, por supuesto con límites claros. Mi esposo ha sido un gran apoyo para mí. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos precisamente estudiando. Primero en una fiesta, en una recepción, casi fue amor a primera vista también, igual que mi mamá, duramos 15 días de amores y nos casamos. ¿Son cuántos años? Son 32 años, 32 años de convivencia, 32 años de aprender, 32 años de apoyarnos, de respetarnos y por supuesto de fomentar en nuestros hijos eso precisamente. Tengo ya 2 hijas casadas. Tengo un nieto que se llama Elías Lorenzo, que es terrible, es un niño muy activo, es un niño que está creciendo también en el amor, y como está creciendo en el amor va a ser un niño exitoso. Hola Babita, ¿cómo estás? Espero que muy feliz. Nosotros muy orgullosos de que estés en el programa de José Luis, sobre todo porque eres una personalidad pública, pero también eres una personalidad en la familia. Siempre te he admirado muchísimo por ese sentido del humor que tienes en todas las cosas que tú haces en tu vida, por ese sentido tan positivo que tienes en las situaciones. A un momento en los más difíciles, tú tratas de buscar el lado positivo de las situaciones. Te he admirado muchísimo por ese sentido de justicia, por ese espíritu guerrero, indoblegable, que siempre te ha mantenido firme en lo que crees. Te has desempeñado en posiciones que han tenido mucha exigencia de tu persona y sin embargo no has escatimado esfuerzos ni compromisos en la participación que te corresponde, últimamente como presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. ¿Qué le diría yo a mi Babita, la que está unido toda la vida? Por el dolor que es tan difícil de vivir, nos ha llevado a ser más unidas de lo que muchas hermanas son. Cuando papi murió, nosotros yo 6 años, ella tenía 7 años, un hombre ejemplar. El hospital de Sarare lleva su nombre, de mami una heroína que nos enseñó muchísimo. Bueno, que siga siendo tan especial, que siga siendo tan hermosa como lo es de corazón, como lo es personalmente, que siempre está pendiente del más mínimo detalle para tener el compartir familiar por alguna celebración, siempre pendiente que estemos unidos. No hay momento en que ella no nos invite a todos para poder compartir esos momentos especiales, que he sido bendecida por el Señor por tener la mejor hermana del mundo, porque además es una mujer que es noble, generosa de corazón y a quien quiero muchísimo. Te mando un beso bien grande, Babita, te extraño muchísimo y espero que Dios nos siga determinando muchos momentos de alegría y felicidad y que nos siga fortaleciendo en la fe, en la esperanza y en el amor. Un beso bien grande. ¿Cómo sobrellevó una carga tan importante como lo es la lucha gremial con una carga no menos, digamos, importante que es la del hogar, de ser madre, de ser además amiga y compañera, como el ejemplo que usted tuvo en su casa, transmitirlo a sus hijos? Le cuento que yo soy la que hago los oficios en la casa. Yo cocino todos los días, la gente no cree, y lavo también, organizo, pero siempre privilegié dentro de lo que es el tiempo para la familia. Para mí es importante ir a almorzar. Por supuesto hay días, si estoy en Caracas no puedo hacerlo, pero los días que estoy aquí en Barquisimeto, siempre el compartir, chequear, hacer el transporte, estar muy pendiente. Siempre para mí ha sido la familia. A veces ellos dicen que por qué tanto cumplir horario, que yo no tengo por qué cumplir horario, porque saben que es un trabajo ad honorem, pero a mí me gusta esto y lo han aprendido a aceptar. Al principio no fue fácil, pero ya ellos entendieron que no puede nada contra la pasión, y a mí me apasiona estar aquí. Le ha tocado viajar por algunos países. Me gustaría conocer qué paisaje o qué imagen le viene en este momento a la memoria a usted, profesora, de esos viajes y de esos sitios que ha conocido. Con mi papá, uno de los últimos regalos también fue ir a Bolivia, antes de que muriera. Y recuerdo mucho de Bolivia esas luces impresionantes de la avenida principal, el caldito que nos hizo la abuela cuando nos llegamos. De otros países, bueno, estuve en Curazao, estuve con mi sobrino en Estados Unidos, con los 2 hijos de mi Babita, con Dieguito y con Gustavito, y recuerdo más que los sitios el tiempo compartido con ellos. Creo que eso no tiene precio. ¿Algún error que hoy ya con estos años que da la madurez, usted diría, caramba, no lo hubiese cometido? ¿Algún error? ¿Qué será? Me puso difícil la cosa. ¿Algún error? Quizás haber optado a una situación política que debí pensarla mejor. Profe, cuando está en su casa,
ya alejada de lo que es la lucha gremial, de la parte académica. ¿Qué le gusta hacer a Débora Velázquez en su hogar? En mi hogar, cocinar. Me gusta mucho cocinar, invento, cocino muy rápido. O sea, yo llego y de una vez saco y organizo lo que voy a hacer. Tener bien organizada la casa. ¿Algún plato en específico que particularmente o su esposo o sus hijos le solicitan? A ellos les encanta la pasta que hago, la salsa que hago para la pasta. La blanca y la roja les encanta. Me gusta la cocina, invento. Y si veo algo así lo reutilizo. Ella dice, mamá, ¿y de dónde sacaste esto? Hijo, hay que rendir la cosa. Me gusta la cocina, me gusta la cocina. ¿Le gusta la música, el cine? Me gusta cantar, me gusta cantar. De hecho, estoy incursionando, lo que pasa que por esta situación país no hemos podido hacer las prácticas, pero en este momento estoy dedicada a eso. Nado todos los días. Yo creo que ese nadar todos los días me ayuda a mantenerme primero en buenas condiciones físicas, fortalecida. En la piscina a veces pienso cosas que puedo resolver ahí, digo, pero si esta es la salida, nado todos los días. Y cuando no nado, camino. Profesora, ¿qué significó para usted separarse de su mamá? Mucho. ¿Cómo fue ese momento? Porque ya había vivido una situación con su papá. Quizás tenemos 2 hijas, las 2 hijas del centro están en lo que se llama Proyecto de Amor, es un movimiento católico y la visión que ellas tienen de todo ese proceso es muy diferente, es más espiritual. Las palabras que tuvo la segunda de las hijas fueron unas palabras increíbles, nos ayudó a entender que era mejor que partiera, porque no tenía calidad de vida, que habíamos dado todo lo que teníamos que dar, que ya no se podía hacer más nada. Y bueno, fue un momento también difícil. ¿Los nombres de sus hijos, de dónde surgieron? El primero, el de la hija mayor, Carla María y Carla, me gustó la combinación. El segundo nombre, Joana Cristina, fue la babita la que estructuró el nombre. El de la tercera, Claudia Lorena, mi esposo, le gustó el nombre porque lo vio en alguna parte, en un periódico, y le gustó y me lo sugirió, me pareció bien, Claudia Lorena. Y José Ramón, José le puse la combinación de Ramón, mi esposo se llama Ramón Lorenzo Valecillo, y colocamos José Ramón. ¿Y de dónde viene Débora María? El Débora por una tía abuela de mi papá, que vivía en Cumaná, que lo apoyó mucho en su carrera de bachillerato, y María por mi abuela materna. Me dijo que le gustaba cantar, quiere decir que le gusta la música, pero además no solamente a lo mejor para cantarla, sino para bailarla. ¿Alguna música en específico? El merengue me encanta, o sea, todo lo que es movido me encanta, el paso doble también me gusta. Además, mi esposo y yo bailamos muy bien. ¿Hay alguna palabra, alguna frase que usted sienta que la defina o con la que usted se siente identificada? Servicio. De volver a nacer y no ser lo que ahora es, ¿qué le hubiese gustado ser a Débora Velázquez? Abogado. Profesora, este es un momento en el que llegamos nosotros y le preguntamos a nuestro personaje ¿cómo le gustaría ser recordada a Débora Velázquez? Como una mujer humilde, siempre dispuesta a ayudar, alegre, siempre dispuesta a escuchar. Nos queda un minuto, le voy a hacer, digamos, que nos haga el ejercicio de la síntesis, pero para estas generaciones que en este momento están en plena formación, que no conocieron esa Venezuela, donde a través de un estudio en una institución pública se podía progresar, comprar casa, comprar vehículos, formar un hogar, ¿qué mensaje le daría? Que no podemos desmayar. Yo creo que merecemos vivir de manera diferente, que precisamente las cosas las construimos con el esfuerzo, con la voluntad, con la disposición, y que llegó la hora a que otros vientos refresquen a Venezuela. Muchas gracias, profesora Débora María Velázquez de Valecillo, profesora y presidenta de APUCLA, por acompañarnos en estos 60 minutos, además permitirnos conocer un poco más acerca de su vida, de su vida familiar, su vida profesional, y bueno, que como un personaje referente que es de nuestro estado, pues conozcamos más acerca de esa parte. Nos abrió no solamente pues las puertas, en este caso, de su gremio, estamos acá en una de las oficinas, como también de su corazón, y la sentimos muy abierta en ese sentido, y gracias por permitirnos eso. Una conversación bastante honesta, bastante sincera. Gracias a todos ustedes por su amable compañía. Será hasta una próxima oportunidad. Mi mamá es una persona súper valiosa en nuestro hogar. Es la persona que se encarga de pararse de madrugada todos los días y estar pendiente que todo funcione a la perfección en el hogar. Está pendiente del amor, del cariño, del beso, con tanto